Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Mi pregunta siempre en una conversación de coaching es, ¿qué te preocupa? ¿Qué te afecta? ¿Qué te molesta? ¿Qué te duele? Y toda la conversación se desgrana de esa brecha de aprendizaje. Entonces, si alguien me dice, pero ¿vos qué haces? Yo ayudo a la gente a resolver sus problemas. Ah, pero eso es como un consultor. No, porque ayudo a la gente a resolver sus problemas de forma que aprendan cómo resolver otros problemas. Ah, pero eso es como un maestro. No, porque ayuda a la gente también a meditar sobre su esencia, sobre quiénes son. Porque para resolver los problemas tienen que actuar de una manera distinta, pero para actuar de una manera distinta tienen que pensar y pensarse de una manera distinta. Y los ayudo en las tres cosas. Resolver el problema, aprendiendo nuevas destrezas y maneras de acercarse a los problemas, de forma tal que también habiliten un cambio en el modelo mental y su concepción de sí mismas para el futuro. Y eso es lo que es el coaching. Esas tres cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué problema? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tengo duda que tu problema, sea el que sea, tiene que ver con tu manera de comunicarte con otros o contigo misma, acerca de tu diálogo interno, puede ser. Y ese diálogo interno depende de tu modelo mental. Ahora, ¿es suficiente esto para resolver el problema? No necesariamente, pero sí es necesario. Por ejemplo, si tú me dices, voy a hacer una cosa trivial, ¿no? Ahora lo voy a probar contigo. No sé jugar al tenis, me gustaría jugar al tenis y no sé jugar al tenis. Bueno, la conversación de coaching no te va a enseñar a jugar al tenis. Pero en la conversación de coaching te va a preguntar, bueno, ¿y qué estás haciendo para jugar al tenis? Bueno, quiero jugar al tenis, pero ¿estás haciendo algo? Bueno, miro partidos de tenis por la televisión. ¿Y cómo va eso? No, eso no sirve. Bueno, entonces eso que estás haciendo no sirve. ¿Y qué me estás haciendo? Bueno, no sé. A ver, ¿le preguntaste a alguien que sabe jugar al tenis cómo aprendió? No. Bueno, ¿qué te parece si le preguntas a alguien? Bueno, nada, bueno, ¿tú sabes jugar al tenis? Sí, yo sé jugar. ¿Cómo aprendiste? Bueno, tomé clases. Ah, no, no sabía. Bueno, a ver, sorpresa para ti que tenés que tomar clases para jugar al tenis clases. Bueno, no. ¿Y entonces por qué no las tomas? Ah, pues me da fiaca. Ah, bueno, pero entonces dice que quieres jugar al tenis, pero no estás comprometida con jugar al tenis. No, pero es que yo quiero jugar al tenis sin que me dé fiaca. No, no, eso no se puede. Si quieres jugar al tenis, tienes que tomar la decisión de vencer tu fiaca, porque tu pereza, ¿no? Para los que no son argentinos, fiaca es pereza. Y ahora hablemos. Ahora, claro, en algún momento esa conversación va a terminar, o no quiero jugar al tenis lo suficiente para dedicarme, o sí quiero jugar al tenis y voy a tomar clases. Yo como coach no te voy a enseñar a jugar al tenis, pero sí vamos a tener una conversación para que tú decidas cómo quieres enfrentar el problema. Ahora, ¿eso es coach? Sí, eso es coaching. Ah, pero entonces el coaching no ayuda a resolver todos los problemas. Ayuda, no termina de resolver todos los problemas, pero el coaching te va a ayudar, es como no sé, a conseguir un nuevo ingeniero de sistemas que te produzca, que te reduzca el problema de hacking al que estás expuesto, porque tu ingeniero de sistemas no sabe lo suficiente de seguridad informática para evitar que los hackers se metan en tu sistema. Yo no te voy a enseñar cómo hacer eso y tú no lo vas a hacer, pero ¿por qué no te buscas otro ingeniero de sistemas? No, lo que pasa es que es hermano del jefe de la compañía. A ver, bueno, entonces ya, y ahí ya tenemos una conversión de coaching acerca de por qué no puedes correr al ingeniero de sistema de seguridad que no te está dando el resultado, que te está destruyendo la compañía, porque hay digamos, ¿cómo se llama? Cuando pones a alguien de tu familia, hay una palabra bien específica que no me la acuerdo. Bueno, eh, que tú tienes ahí a un familiar o al jefe y no te animas a hablarle al jefe de que su familiar no está dando la talla y necesitas cambiarlo, pero te da miedo y eso puedes hacer todo el coach, a ver cómo harías la conversación, roleplay, todo. Y dice, pero entonces, y el coaching te arregla los problemas del sistema. El coaching te arregla cualquier problema que tengas que no sabes qué hacer. Te ayuda a pensarlo de manera más inteligente para enfrentarte a él. Y aunque no sepas qué hacer, te ayuda a diseñar un experimento para probar si esa es la manera correcta de acercarte al problema. Por eso te digo, como coach, siempre te puedes tener confianza. Pues sea lo que sea que le duele al otro,
lo que te puedo decir es que está atascado, porque si no estuviera atascado no te estaría hablando del problema. Es como que alguien se sube al taxi. Una vez que alguien se sube a mi taxi, yo no sé nada de esa persona, pero sé que no está a donde quiere llegar. ¿Por qué? Pues si estuviera donde quiere estar, no hubiera subido al taxi. Es tan simple como eso. Entonces, cualquiera que viene, cuando tú vas, ¿y tú qué haces? Yo ayudo a la gente a pensar más inteligente cómo resolver cualquier problema que tenga. No, no puede ser. Pruébalo. Decime algo que te preocupe, algo que te afecte, y hablemos de eso. Y te garantizo que al final de la conversación te vas a sentir mejor equipado o equipada para enfrentarte a ese problema. Try me. Y listo. Se acabó. Dice, no, pero explícame qué hago eso.